Recién les había dicho que a lo largo, ahora voy a poner un eje X acá, a lo largo de la trayectoria, donde acá teníamos el eje X, tengo un auto que en algún momento su conductor detecta que tiene que frenar. En total, dispone de una distancia de 4 metros para hacerlo, pero hay un primer tramo en donde todavía mantiene la velocidad porque, bueno, tiene un tiempo de reacción. Tiene, decía, un tiempo de reacción. Que era 0,5 segundos o 0,50 segundos, y durante este primer tramo estábamos en un tiempo, o sea, estábamos en un MRU, y se produce acá un delta X1, que no se conoce, no se sabe cuánto es, pero hay una primera etapa de movimiento uniforme. Luego hace una segunda etapa de movimiento rectilíneo uniformemente retardado, con una aceleración negativa que vale menos 7 metros sobre segundos al cuadrado, hasta que llega justamente a la velocidad final igual a 0. Esto era más o menos lo que estuvimos haciendo. Vamos a esperar que el resto. Hola, profe, ¿se escucha? Escucho. Quería hacerle una consulta respecto a la aceleración. Sí. Usted cuando indica la flecha de la aceleración, si el valor numérico de la aceleración es negativo, ¿no indicaría una contra del sentido de la aceleración, o eso lo va a empezar a dar más adelante? No, ya lo dijimos, pero hay que tener presente que la aceleración es un vector, igual que lo es la velocidad, igual que lo es la velocidad y la posición, y el desplazamiento, son vectores. Entonces, depende para qué lado estén orientados esos vectores, pueden ser a favor del eje o en contra del eje. Lo primero que hacemos es dibujar el eje. Yo dibujé el eje a favor del movimiento. Es bastante natural, digamos. Se puede dibujar al revés, pero lo natural es esto. Ahora, todo aquello que esté orientado según el eje será positivo, y todo lo que esté orientado en contra del eje será negativo. ¿Cómo saber si A está orientado a favor o en contra del movimiento? Bueno, con A es un poco más difícil porque es una cantidad menos cotidiana que la velocidad y el desplazamiento, pero una manera de que lo puedan reconocer es lo siguiente. ¿Qué le pasa al auto? ¿Aumenta su velocidad o disminuye su velocidad? Disminuye la velocidad. Yo le consultaba era por el hecho de que la aceleración no tiene flecha como vector, o en todo caso si la flecha que usted colocó abajo de la A es considerada la aceleración hacia el sentido positivo, digámosle. No, es contraria, es negativa. Bueno, dibujo una mejor flecha, por ahí se está viendo mal. Vamos a dibujar una flechita más prolija. La aceleración apunta para allá. Claro, profe. Claro. ¿Y por qué va para allá? Bueno, va para allá porque está reflejando que se opone al movimiento. Por eso la velocidad es cada vez menor. Si yo tuviera una aceleración a favor del movimiento, cuando más tiempo pasa, se movería más rápido. Está bien, está bien. Ese es un poco el análisis que uno hace, el análisis físico que uno hace es eso. Consideremos qué tipo de movimiento ocurre. Acá hay una cosa que no es que entra en contradicción, sino que mejora la descripción de lo que ya traían de la escuela. En la escuela ustedes tenían el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento uniformemente retardado. El acelerado iba siempre con aceleración positiva y el retardado iba siempre con aceleración negativa. Bueno, eso se pierde ahora. ¿Por qué?
Porque cuando trabajaban en el secundario, no le daban un carácter vectorial al movimiento, trabajaban todos con distancia y trabajaban todos con módulos de velocidad. Entonces, como ahora estoy trabajando con posiciones y estoy trabajando con velocidades vectoriales y aceleraciones vectoriales, y la descripción la estoy haciendo con ejes coordenados, entonces lo que tengo que mirar es que esas cantidades, posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, están orientadas, tienen dirección. Si coincide con el eje, son positivas. Si no coinciden con el eje, son negativas. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es, ¿para qué lado están orientadas? Esa es la pregunta. Vamos al caso de la velocidad, es más fácil de ver. ¿Para qué lado se está moviendo el auto? Se mueve hacia la derecha, igual que el eje. Entonces, las velocidades van a ser positivas porque se está moviendo igual que el eje. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Y la aceleración tiene que ser contraria al movimiento, no por una cuestión numérica, es por una cuestión de observación, porque la velocidad va perdiéndose. Si cada vez se va a mover más despacio, o sea, si el movimiento es retardado, la aceleración debe ser opuesta a la velocidad. Entonces, si yo tengo que dibujar la velocidad para allá, entonces la aceleración es contraria, por esa razón esta velocidad va siendo cada vez más chica. Ahora, si yo comparo para qué lado apunta la aceleración con el eje, ¿qué signo le pondrías? Negativo. Negativo, porque el eje lo consideré positivo a la derecha y la aceleración me está apuntando a la izquierda. Entonces, de ahí viene este signo menos. Ese análisis no lo voy a hacer porque es retardado o porque es acelerado, sino en función de si apunta o no en la misma dirección que el eje. ¿En dónde voy a analizar si es retardado o no? ¿Qué relación hay entre la aceleración y la velocidad? Fíjense qué pasa en este caso. ¿La velocidad y la aceleración están en la misma dirección o son contrarias? Contrarias. Contrarias. ¿Por qué? Porque el movimiento es retardado. Porque justamente esta velocidad tiene un módulo cada vez menor. Y efectivamente el vehículo está frenando. Si el movimiento hubiera sido acelerado, no es este caso, pero si hubiera sido acelerado, la velocidad y la aceleración apuntarían para el mismo lado. O las dos para la derecha o las dos para la izquierda, pero las dos para el mismo lado. En función de ese eje serán o las dos positivas o las dos negativas. Depende del problema, pero los dos signos serían iguales. En este caso los signos son contrarios. La velocidad tiene que tener signo positivo y la aceleración tiene que tener signo negativo, porque una apunta a favor del eje y la otra apunta en contra. Ese es el análisis que vamos a hacer. Es un análisis diferente, más complejo. Yo estoy de acuerdo y trato de acompañarlo todo lo que haga falta para que lo comprendan. Porque vienen con un acervo, vienen con una experiencia vinculada a tratar estos problemas con la idea de distancia y no con la idea de desplazamientos, perdiendo de vista, o por lo menos no discutiendo nunca, el tema de que el movimiento es vectorial. Bueno, habrá que incorporar esta nueva información, estos nuevos paradigmas, para que se convierta también en cotidiano. No está mal lo que sabían de antes, solo que esto está con un punto de vista mejorado, más sofisticado, con una pieza de información más compleja, que nos da piezas de información más importantes, pero bueno, llevan un poquito más de trabajo entenderlas. Así que bueno, esa es la razón por la cual le puse la flechita en contra y puse este signo menos acá. Esto tiene otro delta X, llamémosle delta X2, que por supuesto tampoco conocemos. Hasta acá el planteo del problema. Algo que no habíamos hecho en la pizarra anterior es señalar estos dos movimientos que están acá. Lo dejo abierto a la discusión. ¿Se entiende la primera y la segunda parte? ¿Se entiende por qué ocurre este primer movimiento acá y por qué lo cambio aquí y están como este seguido de este? ¿Por qué hago el planteo así? Porque corresponde a dos tipos de movimientos distintos. Bien. ¿Qué pasa en la primera etapa? ¿Ya actuó el freno en estos primeros 0,5 segundos? Porque el primero vendría a ser el tiempo donde el auto parte de cero, pero empieza a frenar.
y por eso es que ahí tiene un tiempo de reacción de 0,50 segundos, que es el tiempo en el que el auto comienza a frenar, porque viene a una velocidad X, que no sé cuál será, pero empieza a frenar. Entonces, después de eso, él pasa al otro, ¿no? Excelente, bien. No sé si Ten se presente que no empieza de cero, empieza de una velocidad V0 que no conocemos. Pero el auto Claro, que no está detenido, el auto acá está andando, está funcionando. No sabemos a qué velocidad, y eso es mi pregunta del problema, pero se está moviendo. Acá al final es donde está detenido. ¿Está bien? Lo que sí es Lo absolutamente... Lo único que sabríamos de B sub 0 es que es positiva, porque va para allá. sabemos el sentido, exacto. Más que eso no sabemos. Exacto. Pero bueno, en esa primera etapa, hasta que el freno empieza a actuar, mejor dicho, hasta que el conductor detecta el problema y tiene capacidad para apretar el freno y el sistema mecánico empieza a funcionar, transcurre este tiempo, que no es muy largo, pero está, durante el cual el movimiento sigue siendo uniforme, porque el freno todavía no actuó. A partir de este instante, en adelante, y hasta que se detiene, o sea, con lo que le resta de tiempo hasta que se detiene, recién ahí actúa esta aceleración. Y por eso tenemos dos movimientos sucesivos, un movimiento rectilíneo y uniforme, y un movimiento uniformemente variado. Esto es una U, no es una B corta, ¿no? O sea que el sistema no me deja hacerlo redondito, pero... Ahí va, ¿sí? Lo mismo en este caso. Es uniformemente retardado y esto es movimiento uniforme. Bueno, bien. Entonces, ahora que tenemos bien planteado el problema, podemos pasar a lo que pide el problema este. Para poder encontrar una respuesta a esto, no lo podemos plantear por, a ver, busquemos la fórmula que nos da el valor de B0 en función de T. No, eso no va a pasar porque esa formulita no la vamos a encontrar en ninguna carpeta, no está en ningún libro, sino que va a ser construida a partir del análisis de lo que va a pasar con este problema. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar en este problema, algo que en la teoría no lo planteé en su momento, pero lo podemos plantear acá, y es lo siguiente. Cuando tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros vimos que el delta X se puede escribir como B0 por T más un medio por A y por T cuadrado, y que la velocidad, al cabo de cierto tiempo, se puede escribir como la velocidad inicial más A por T. Esta fórmula la vimos ya, la demostramos y todo. El problema que tienen estas dos fórmulas es que ambas dependen del tiempo, y si el tiempo no fuera dato, parece poco útil. Entonces, de estas dos puede deducirse, sin mayor cantidad de física, solamente con un proceso matemático, que en algún momento, si hay tiempo, lo vamos a demostrar, no lleva mucho tiempo de hacer, pero que dice que la velocidad, al cabo de un cierto desplazamiento al cuadrado, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, o el módulo del desplazamiento que se haya producido. La formulita, bueno, se la presento ahora, en su momento no la dimos, pero no importa, la tenemos ahora aquí, la vamos a usar en el problema, en todo caso les adeudo su demostración, en algún momento de contacto teórico lo vamos a ver. ¿Qué va a ser útil para resolver parte del problema? Igual como sea... La demostración la puede colgar, profe. La demostración la puede colgar para no perder tiempo. Pero para no perder tiempo puedo hacerla así y se las pongo para que la consulten. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a empalmar lo que ocurre con la primera etapa y la segunda etapa. En la primera etapa se produce un primer desplazamiento, delta de x1, que es igual a B0 por el tiempo de reacción. ¿Están de acuerdo con eso que puse? Sí. ¿Qué es lo que estoy usando? Que se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo,
Y entonces, bueno, lo que haya recorrido en la primera etapa será la velocidad que no la conozco. O sea, una vez más, esto creo que permite que vayamos tomando contacto con una situación muy general, muy frecuente en la resolución de problemas. Es muy raro que uno plantee un problema y la ecuación me pide un dato que ya tengo. Lo más probable es que tenga que elaborarla a la solución. Y entonces en este caso yo planteo una expresión que me relaciona este primer desplazamiento con el tiempo de reacción y la velocidad que trae el auto, y yo no conozco ni el desplazamiento ni la velocidad del auto. Es cierto que no lo conozco, pero no significa que esta fórmula no sea cierta. La fórmula es correcta y la validez de esta fórmula está dada porque sé que se cumple este movimiento que está acá. Ténganlo presente esto, chicos y chicas, es muy importante. Muchas veces uno le pierde confianza a la expresión o a la ecuación, no la quiere usar porque apenas la pone se da cuenta que los datos no están. Entonces dice, bueno, pero no va a servir para nada porque si los datos no están. Bueno, no, nosotros tenemos que trabajar describiendo simbólicamente el fenómeno primero y luego vemos qué colección de datos tenemos. Tal vez no tenemos ese dato, pero a cambio nos dan otra cosa que permite empalmar la información y obtener lo que estamos buscando. Así que esta expresión, llamémosle, si se quiere, ecuación número 1, es cierta, independientemente de que los datos estén presentes o no. De hecho, de estas tres informaciones, una la tengo, el tiempo de reacción lo tengo. ¿Qué otra información puedo plantearme? ¿Qué pasa con el segundo movimiento? En el segundo movimiento, yo tengo un movimiento de tipo retardado. Y valdrían estas expresiones que están acá. Pero fíjense que en el segundo movimiento, el tiempo no es dato. Tengo como velocidad de partida v0, que por supuesto es igual a esta, porque en el primer tramo no cambió la velocidad. Tengo la velocidad final y tengo la aceleración. Así que sería oportuno tal vez usar esto. Fíjense, hagamos un recuento. La velocidad v, que sería la velocidad final, es dato. La velocidad inicial, bueno, no es dato, pero es una de las cosas que me están pidiendo. La aceleración es dato, y el delta de x sería el delta de x2. Entonces, de acá voy a despejar delta de x. Por ahora eso nada más. Delta de x sería la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la aceleración. Entonces, otra cosa que puedo plantear acá para la segunda etapa es que delta de x2 es igual a b al cuadrado menos b0 al cuadrado dividido 2 por la aceleración. La ecuación 2 describe lo que pasa en la segunda etapa. ¿Están de acuerdo? ¿Conocemos estos dos desplazamientos por separado? No. Bueno, no lo conocemos. Chicos, hay una cosa que me llama un poco la atención es que somos 27 quienes estamos participando y escucho pocas voces. Sigo escuchando pocas voces. Si no vencen la timidez y se ponen a participar, la clase presencial pierde sentido. Vamos de nuevo. ¿Qué pasa con estos dos delta de x1? ¿Las conocemos? No. No. ¿Qué conocemos de estos dos? La distancia, 4 metros, ¿no? Bien, ¿qué sería eso? Está bien, sí. ¿Y esos 4 metros, qué relación tiene con estos x, delta x1 y delta x2? Que la suma de los dos Que es igual a 4 metros. O sea que Bien, el desplazamiento, sí. x1 más delta de x2 es igual a 4 metros. Esa imposición viene dada en el problema. No sé por separado cuánto vale, pero esta suma da 4 metros. ¿Y por qué? Y porque es la imposición de seguridad que me está poniendo el problema. Me dice, mirá que tiene que poder parar en 4 metros. ¿Hasta ahí está bien?
Bueno, excelente. Pero este delta de X1, Perfecto. ¿sí? ¿Escuchó? No, profe, fui yo que hablé conmigo misma. Perdón. Entonces, este delta de X1 va a ser igual a ¿quién? A B0 multiplicado por el tiempo de reacción, que es data. En principio lo podríamos reemplazar en algún momento, vamos a poner la R igual. Este tiempo de reacción es data. Y este delta de X2 será la velocidad final menos la velocidad inicial, los dos al cuadrado, dividido 2 por la aceleración. Y todo esto me tiene que dar 4 metros. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0. 0, porque estoy pidiéndole que frene, o sea que esto, en este problema, se va a ir. Si reemplazo alguno de los valores que ya tenemos, tengo un B0 que no conocemos, y es lo que pide el problema, por 0,5 segundos, que es el tiempo, menos B0 cuadrado, que seguimos sin conocerlo, dividido 2 por, y la aceleración, de acuerdo con este problema, era menos 7 metros sobre segundos cuadrados. Esto finalmente me va a quedar positivo, ¿no? Y esto me tiene que dar 4 metros. Pasado en limpio esto. Vamos a ver. ¿Qué significa pasado en limpio? Bueno, vamos a ver. Acá me va a quedar entonces 0,5 segundos por B0. Observen que este está negativo, pero acá me queda más, ¿no? Porque estoy dividiendo por esta aceleración que también es negativa. Así que me queda más B0 cuadrado dividido 14 metros sobre segundos cuadrados. Es igual a 4 metros. ¿Cuál es la incógnita de esa expresión? La velocidad inicial, y ahí se tendría que despejar. Tendría que despejar. El problema de despejar de ahí, ¿cuál es? Está muy bien, ¿no? La velocidad inicial al cuadrado. Exacto, que es una fórmula de qué tipo. Es una ecuación de qué tipo. Cuadrática. Cuadrática. Así que para resolverla hay que aplicar, bueno, lo que todos conocemos como Bhaskara. Pero para que sea posible, ¿qué formato tiene que tener? Para que podamos decir que puedo aplicar Bhaskara. Bueno, no perdamos mucho tiempo, tiene que estar igualado a 0. Sí, ahí. ¿Sí? Exacto. Tiene que estar igualado a 0, y acá no está igualado a 0, o sea que tengo que pasar todos los términos de un solo lado para poder resolver. Por lo tanto, esto va a significar que, por ejemplo, este término pase restando, y me quede entonces como B0 al cuadrado dividido 14 metros sobre segundos cuadrados, más 0,5 segundos multiplicado por B0 menos 4 metros. Acá hay algo que está mal y nadie me dijo nada, porque no son metros cuadrados, son metros a la 1, son 4 metros nada más. Nadie se enojó, che, puse el que estaba mal ahí, nadie se enojó. Este está mal. Así que estos son 4 metros, así que así queda. Igual a 0. Y esta ecuación cuadrática es la que me informa a qué velocidad debería venir como máximo el conductor para garantizar que, a pesar de su tiempo de reacción, a pesar de que esta aceleración está acotada y no puede ser más que este valor, de todos modos podría detener el auto en 4 metros.
Resuelven con Bhaskara esto que está acá. Les recuerdo la formulita Bhaskara, la tienen que conocer, porque a esta altura no me voy a detener en hacer eso. ¿Cuánto valdría el A de ese Bhaskara? 1 sobre 14. 1 sobre 14, muy bien. No es 14, 1 sobre 14. B sería 0,5 y C sería menos 4, por supuesto. Cada una de esas cosas tiene sus unidades, y si todo está bien, la velocidad debería dar en metros sobre segundos y nada más, metros sobre segundos. Profe, pero si hacemos Bhaskara, ¿no nos va a dar 2 valores? Sí, te va a dar 2 valores. Sí. Bueno, uno es positivo y el otro es negativo. Despreciamos negativo, ¿no? ¿Eh? Despreciamos negativo, ¿no? Y en este caso sí, se desprecia el negativo. Lo de cuál es el que se desprecia, lo vamos a discutir con un poquitito más de detalle cuando tengan un poco más de experiencia en la solución de problemas, pero en este caso, digamos, pongámoslo al revés, en lugar de considerar que desprecio el negativo, aprecio el positivo, porque lo que yo entiendo, y lo había señalado Gaby hace un ratito, es que si el auto se está moviendo en esas condiciones, y se está moviendo hacia la derecha, ¿qué signo tendría la velocidad V0? Positivo. Positivo. Entonces, bueno, aceptarle un valor negativo no tendría ningún sentido lógico en la solución del problema, más allá de que matemáticamente me lo pueda ofrecer. Está bien. Si era una cuestión así que se pueda ¿Se asignar. entiende bien esto, Nico? Porque vos fíjate, yo dije al principio que lo único que sabíamos de B sub 0 es que es un valor o un vector positivo porque va hacia la derecha. ¿Hasta ahí va? Entonces, ahora vamos a tener 2 valores, o vamos a obtener de Bhaskara 2 valores, uno positivo y uno negativo. Pero nosotros sabemos que físicamente el válido sería la velocidad positiva porque se dirige el móvil hacia la derecha. ¿Se entiende, Nicolás? ¿Nico? Sí, sí, se entiende. Bueno, bien, eso es la parte más elaborada del problema. Creo que después pide otra cosa más, que es cuánto recorre hasta que empieza a frenar. Puede ser, ¿alguien puede leer la segunda pregunta? Porque no me la acuerdo bien. Compártanla. ¿La tienen ahí? Sí, dice, ¿qué fracción de los 4 metros corresponde al tiempo de reacción? De algún modo está preguntando cuánto vale delta de x1, ¿no? Sí, dice la velocidad máxima que puede alcanzar en la zona. Bueno, eso ya fue V0, fue el V0 que acabamos de calcular. O sea, si tuviera una velocidad La más fracción. ¿qué va a pasar? Va a necesitar más de 4 metros para frenar, entonces ya no estaría cumpliendo. Si tuviera una velocidad menor que esa, podría frenar en menos de 4 metros, con lo cual estaría sobrando distancia. Por eso este V0 que acabamos de calcular, en realidad corresponde al valor máximo. No dice max en ninguna parte, pero está muy claro que la velocidad que estamos calculando en estas condiciones es efectivamente la máxima. Pero la segunda parte dice cuánto es la fracción de distancia que recorre hasta que, durante el tiempo de reacción. O sea, eso sería el delta de x1. ¿Cómo podrían hacer para calcular el delta de x1? Y bueno, ahora que tenemos V0 podemos usar la fórmula. ¿Cuál? V0 por tiempo de reacción. Correcto, la que señalé como 1. ¿Está bien? O sea, con la información que salga de aquí, yo no hice las cuentas, háganla ustedes, esto es una especie de bosquejo y razonamiento para obtener la solución. Esto no está terminado, hay que aplicar Bhaskara y obtener el valor numérico. Cuando lo tengan el valor, con esta expresión 1 que ya la habían planteado para relacionar el primer desplazamiento con la velocidad inicial y el tiempo de reacción, ahora estas dos cosas van a ser conocidas. Esto ya era dato inicial y esto lo acaban de calcular en la primera etapa. Pueden resolver cuánto es el avance del auto hasta que efectivamente el freno puede actuar. Así que bueno, a eso se refiere con qué fracción de los 4 metros está usando, o si quieren desperdiciando, por el hecho de que su reacción no es instantánea. Básicamente tenés que averiguar delta x1 antes de responder el inciso B, ¿verdad, profe? Sí, es eso.
Después, si lo quieren expresar como fracción, hacen delta de x1 dividido 4 y será que fracción, digamos, ¿no? O sea, eso es una cuestión de cómo presentar los resultados. Lo importante desde el punto de vista conceptual es que el problema pregunta en ese inciso es cuánto el auto avanza de una manera, ¿cómo decirlo? Desperdiciando distancia, ¿no? O sea, el conductor no tiene más remedio que emplear parte del tiempo disponible en reaccionar, y mientras reacciona, efectivamente, el vehículo sigue avanzando. Esto un poco en atención a lo que pasa con la seguridad vial, tiene que ver con lo que se llama la distancia el distanciamiento seguro que hay entre un vehículo y el otro. Hasta que uno detecta que necesita frenar y efectivamente empieza a frenar, el vehículo tiene un avance. Cuando más rápido viajen, ese avance va a ser mayor. Observen que cuando mayor sea B0, obviamente mayor será el delta de x1, y por lo tanto más distancia prudencial hay que dejar con el vehículo que viene adelante para evitar una colisión, ¿no? O sea, eso de viajar en la ruta a alta velocidad, todos los vehículos pegaditos, con distancias que llegan a ser hasta menos que una longitud de auto, es de alto riesgo, porque si alguien tiene que frenar, bueno, el conductor que viene atrás, por muy buen piloto que sea, no alcanza ni siquiera a reaccionar, a poner el pie sobre el freno, y ya estaría tocando el vehículo de adelante. Bueno, un poco eso es lo que el problema plantea desde el punto de vista de la seguridad vial, si se quiere. Bueno, así habría que plantear este problema. ¿Bien?